el indio también tenía mucho vínculo con el mundo audiovisual, entonces me parecía bastante prudente hacer una columna respecto a la vida y a la obra de el Indio Solari y su relación que tiene con el mundo audiovisual. Perfecto, amigo. Este me lo spoileé un poquito, vi ahí las cosas. Lo primero que quiero preguntar, que capaz va a estar en tu columna, pero así como para tirar el indio puede ser que sea de los pocos artistas argentinos como... no tiene tantos videoclips. Totalmente, sí. Eso lo vamos a hablar un poco más adelante, pero Ok. ya de entrada... Perdón. Ya de entrada se sabe de que el indio y todo lo que representa tanto los redondos como los fundamentalistas siempre fueron parte de la contracultura argentina. Es decir, de que siempre fueron contra el sistema hegemónico establecido. Bien, cero MTV, ponele. Toda esa onda. Exactamente, Perfecto. exactamente. ¿Tenemos el Canva para comenzar? Primero quería preguntarles a ustedes qué relación tienen con el indio. ¿Escucharon su música? ¿Los acompaña? Yo por lo menos me crié desde que tengo uso de razón, escucho el Indio Solari, Patricio Herrera, Reviento de Ricota. Mi papá es la persona más fan que conozco. Tiene, contando 5 tatuajes en el cuerpo del indio, tiene la cara del indio tatuada. Entonces le pegó bastante fuerte la noticia. No, sí, me crié escuchando esa música. Es algo que ponen un tema, cualquiera te lo puedo cantar, pero porque toda la vida escuchando su música. Sí, te juro, el soundtrack de mi vida siempre fue la del indio, justamente por mi viejo. Y bueno, yo ya aclaré de que no sabía que había fallecido. O sea, no es que no sabía que había fallecido, pero no sabía que estaba vivo. Entonces tampoco es como que lo tengo tan cerca, Mirá. pero... Efecto Mandela. ¿Vos pensaste que había fallecido? No sé si es que lo pensaba, pero no lo tenía muy en la vista. Simplemente Claro. realmente es música que todos conocemos, que todos estamos ahí presentes y que es un capo. Pero sí, pensé que ya había fallecido. Tipo, Sí, yo igual. Yo siento que los redondos y el Indio Solari es como... Está tan arraigado como al sentir nacional, porque creo que es música que te llega siempre por tu padre, un hermano mayor, por siempre Re. como es algo muy ligado como a algo que te lo presentó un familiar. En mi caso, Totalmente. mi viejo fue así hace poco. Bueno, ayer estábamos, le mando un saludo a mi tío Néstor que está en Buenos Aires, que yo conocí a los redondos y al indio por él. Y él lo conoció, si no me equivoco, por mi viejo que le regaló un disco. Ayer estaban hablando un poco de eso. Pero mi tío es fanático mal de los redondos. Y cuando yo tenía 9, 8 años, cuando me compré mi primera guitarra acústica y eso, los primeros temas que me aprendí son temas de los redondos, sacando riff de ska y eso por música que me mostraba mi tío. Me mostraba como las tablaturas. En ese momento se usaba el Guitar Pro, es un programa re viejo. Tremendo. Y bueno, y ahí aprendíamos como temas del indio. Entonces, agregando a esto que dicen ustedes, es imposible ser argentino y no tener una historia con los redondos, básicamente. Totalmente, totalmente. En mi caso particular me sucede de que yo lo descubrí un poquito tarde, digamos, alrededor de los 13 años, que nada, frecuentando juntadas con amigos, que esto que lo otro, siempre había de fondo rock nacional y entre ellos los redondos, ¿no? Ujú. De parte de mi familia quizás no se escuchaba tanto música nacional, entonces me llega un poco tarde la obra del indio. Pero una vez que lo conocí es como lo mismo, entrás y no podés salir después. Del sentimiento que transmite tanto los redondos como lo que transmitió el indio. Vamos con el Canva, porfa. Vamos a la siguiente filmina. Y bueno, para introducir... Carlos Alberto Solari, más conocido como el Indio Solari, nace en 1949 en Paraná, Entre Ríos, y fue un cantante, compositor y músico argentino reconocido como una de las figuras más populares y convocantes de la historia del rock de su país. Se hizo conocido a finales de los 70 cuando conforma la mítica banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Esto me parece muy interesante si pasamos a la siguiente filmina, que desde los comienzos de Los Redondos, la banda siempre se caracterizó por romper el canon, por romper lo establecido, por romper lo hegemónico. El Indio Solari es considerado el máximo emblema de la contracultura en Argentina, es lo que estaba mencionando al comienzo, porque su figura, su música y su forma de manejarse en la vida desafiaron directamente los valores establecidos por el mercado, los medios de comunicación y la sociedad de consumo. En este sentido, la obra del Indio Solari se caracteriza por 4 pilares, podemos decir, que es la autogestión como bandera. Es sabido que en toda la trayectoria del Indio Solari en ningún momento firmó contrato con ninguna Ninguna multi, discográfica. Con ninguna discográfica, ninguna cadena multinacional.
¿no? Y siempre llevó la bandera de la autogestión por delante. Desde sus comienzos, en distintos bares, ya sea de Buenos Aires y de distintos puntos del país, siempre fue de manera autogestionada, de manera independiente, underground, podríamos decir. Yo creo, agregando, estoy viendo la foto, me sorprende, siempre que veo esa foto me choquea un montón. En la historia de la música, y no solamente en Argentina, a nivel mundial, ¿hay alguien que a un nivel ser justamente autogestivo haya logrado como esas cosas? Es muy fuerte y gracias por traerlo a colación porque antes de venir para acá justo había visto un video que subió un periodista de hip hop que yo sigo, que se llama Juan Data, no sé si lo ubicás. Sí, lo conozco, muy bueno lo que hace. Justamente hablaba sobre el legado del indio y que no hay ninguna banda, ya sea de rap, de hip hop o de cualquier otro género musical que haya logrado la magnitud que logró Patricio Rey de manera independiente. Claro, sin firmar con nadie. Sin firmar con nadie, exactamente, porque todos sabemos de que hoy en día la música se mueve a través de las discográficas. Sí, total. Que se encargan tanto de la publicidad, de los videoclips, del marketing, y es algo de que el Indio Solari siempre estuvo en contra. Y que no existían redes sociales, que eso no es menos, tipo, más difícil todavía lograr hoy en día como esto. Totalmente. El segundo pilar que lo caracterizaba era la poesía críptica y política. Bueno, escuchando siempre una letra del Indio Solari, encontrás esa poética, esa mística que nunca llegás a entender realmente qué es lo que dice, ¿no? Y es algo bastante interesante porque el Indio, en las muy pocas entrevistas que ha dado, siempre se desligó de su obra. Una vez que presenta una canción, siempre dice de que la obra es del público y el público le da el sentido que le quiere dar. Sí, ¿no? siempre responde muy ambiguo. Todas las entrevistas que ve, bueno, la más conocida es la de Pergolini, siempre responde como re ambiguo, festejemos. Tremenda entrevista. Gran entrevista. El siguiente pilar es el rechazo a la cultura de la celebridad. Justamente hay muy pocas entrevistas que le hicieron al Indio Solari, por eso no lo vas a ver con Mirta Legrand o con Susana Jiménez. Las pocas entrevistas que ha dado justamente son para anunciar quizás un disco o quizás anunciando por qué se canceló tal evento que ha sucedido cuando ha querido tocar en Olavarría, si mal no recuerdo, Sí. que por órdenes del intendente tuvieron que bajar el show y los Redonditos de Ricota justamente hicieron una rueda de prensa donde mencionaron todas esta cancelación de evento, justamente. Claro. La última entrevista que le hicieron fue la de Gelatina, ¿no? Sí, la última en vida. La que le hace Pedro, ¿Fue esa la ¿no? última? Sí. Pedro Hace Rossi. poquito fue eso. Claro, sí, hace poco. sí. Y esto también es bastante interesante porque el Indio estuvo alejado de lo que es la caja boba, de lo que es la televisión, pero siempre fue como quizás un visionario o siempre estuvo mirando hacia el futuro, ¿no? Por eso podemos ver algunas entrevistas que le hicieron en programas de stream, ¿no? Claro. Y siempre cuidando su figura. Justamente había una entrevista que creo que la hace con Pedro, que está a contraluz, que no se le ve el sí, rostro. Sí, que esa se es la la sombra. última, fue hace unos meses eso. Sí, no fue hace mucho. Yo no Muy recuerdo buena que entrevista. sí, hace mucho. Muy buena. Sí. Y por último, las misas como comunión de los márgenes. Los Redonditos de Ricota se formaron en la ciudad de La Plata, ¿no? En el Gran Buenos Aires. Y los primeros shows se hicieron justamente en estos bares underground, independientes y demás. Pero llegó un momento en el que ya era insostenible el hecho de tocar en lugares cerrados por la gran convocatoria que lograron los Redondos. Claro. Y justamente al ser eventos tan grandes sucede la represión policial donde muere Walter Bulacio en uno de los eventos que tocan los Redonditos de Ricota. Lo que hace el Indio fue llevar todos estos eventos masivos a distintos puntos del país que son periféricos, ¿no? No se centra solamente en tocar en el Gran Buenos Aires, sino que se va distribuyendo a lo largo y ancho de todo el país, que eso me parece sublime, porque justamente todas sus misas reúne a todas las personas marginadas, de bajos recursos, que viajan y peregrinan para estar presentes en este evento tan importante como es una misa ricotera. A pesar de su pérdida, el Indio es sin dudas un ícono de la cultura popular de nuestro país. Esta afirmación es bastante certera porque en los eventos de los Redondos de Ricota siempre se olvidan los estratos sociales. Da igual si una persona tiene un pensamiento distinto al otro o si son de clases sociales distintas,
siempre hay cierta comunión dentro de las misas ricoteras. Y eso es muy fuerte y muy pocos artistas han logrado ese nivel de contención con su público. Y también estamos pensando, como esto me hace pensar que actualmente vivimos una época en la que, por ejemplo, festivales o recitales, está esta cuestión de que tenés campo VIP, campo, platea, general, tenés siempre eso, y los recitales es como campo y todos son iguales, y hay como justamente, ahí tenés como una mirada de cómo él piensa en cuanto a lo social, digamos. Me parece que ahí es una forma de ver cómo se posicionaba el tipo respecto a esto. Me parece como interesante para aportar. Pasamos a la siguiente filmina, por favor. Bueno. Bien, tenemos acá, entonces voy a profundizar un poquito más en su obra, en su impulso artístico. A ver. Y a esta sección la titulé La rebeldía como impulso artístico. Pasamos a la siguiente filmina. La pulsión de crear. En 1968, el Indio Solari termina sus estudios secundarios y comienza a estudiar en el Instituto de Bellas Artes de La Plata. Siempre estuvo vinculado al mundo del arte de alguna u otra manera. Bien. Rindió algunas materias hasta que fue expulsado porque, en sus propias palabras, en esa época lo más importante era la rebeldía. Si bien ha cursado, justamente dejó los estudios porque para él era más importante su visión artística por sobre los estándares que los docentes en ese momento estaban enseñando, quizás. Claro. Siempre fue una persona que se fue alejando del sistema, ¿no? Quizás está como bastante, ¿cómo podemos decirlo? Está bastante instaurado el hecho de que tenés que estudiar para ser alguien, ¿no? Y esa es una idea que el Indio estuvo completamente distanciado. Y para esa época era bastante fuerte, porque estamos hablando de 1970. Claro. Previo a lo que fue el proceso de reorganización nacional, antes del golpe de Sí, sí. Estado. Eso estaba pensando, es previo a la dictadura, digamos, esto. Sí, totalmente. Lector ávido, cinéfilo y dibujante, el Indio encontraba su lugar en la música en 1976 cuando conforma a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. A partir de este momento comienza el legado que hoy en día estamos rememorando. Pasamos a la siguiente filmina. El arte en toda su expresión. Las primeras presentaciones de Los Redondos son recordadas por romper con el formato clásico de banda en vivo. Estos shows se caracterizaban por incluir obras teatrales, payasos y bailarinas, haciendo que se vuelva una experiencia sensorial más profunda. Esto es bastante zarpado, porque estamos hablando de 1976-1977. Un tipo que miraba mucho más allá de la música, ¿no? Es como que toda su obra conceptual abarca no solamente lo musical, sino también las obras, el arte escénico, ¿no? El arte visual y el arte audiovisual. Claro. Para esa época fue muy disruptivo. Si bien se fueron desprendiendo de todas estas pantomimas que se hacían en sus recitales, acá podíamos dar cuenta de que el Indio tenía una visión mucho más profunda respecto al arte y cómo impacta eso en la gente. Y ahora sí, voy a pasar a lo que es la relación del Indio con el audiovisual. Pasamos a la siguiente filmina, por Bien. favor. Que esto es lo que yo te decía al principio. Que, che, Los Redondos no tienen muchos videoclips. Ahora Total. tiene todo más sentido igual con todo esto que estás Claro. contando. Totalmente. Sobre el videoclip, pasamos a la siguiente. Como había mencionado, el Indio siempre fue reacio respecto a las estrategias de marketing, al sistema y a la exposición mediática. Por ello existen pocas entrevistas documentadas y, siguiendo la misma línea, son muy pocas las canciones que tuvieron videoclips oficiales. Esto es bastante fuerte porque el Indio tiene una discografía bastante extensa. Realmente Sí. no sé cuántos álbumes habrá sacado, pero de todos los álbumes, de todo el catálogo que tiene, existen solamente 3 videoclips oficiales. Súper poco. Súper pocos. Pasamos a la siguiente filmina. Acá me quedó la filmina completa. Pero esto lo terminé a las 4 de la mañana. Bien, amigo, vi que estabas ahí, mandaste te cosas. dormiste tarde. Me dormí tarde. Así son las columnas. ¿no? Sí, totalmente. Este videoclip a mí realmente me llegó bastante porque yo habré tenido, no sé, 8 o 9 años mirando MTV y eran, no sé, las 11, 12 de la noche, estaba acostado a punto de dormirme y pasaban este videoclip que a mí me pareció sublime. Sublime porque me llamaba mucho la atención el estilo de animación que tenía. Claro. ¿Conocen la canción Masacre en el Sí, Puticlub? sí. Sí, obvio, re. ¿Conocen el videoclip? El videoclip
No sé El si lo tengo videoclip yo tan no lo visto. conozco. Es que creo que justamente nunca vi mucho de Los Redondos así en videoclip, no vi mucho. O sea, es un tema que sí lo he escuchado un montón de veces, pero videoclip no lo tengo tan... Mauro, yo te pasé 3 links. El segundo es el videoclip de Masacre en el Puticlub. Upa, lo vemos. Tipo, para poner un fragmento para que vean Claro, ¿cómo es la animación? cuál es la estética que tiene. Es muy fuerte. Claro. Eh, Conozco el tema, no sabía que tenía videoclip. Buen dato. ¿Esto qué año es? La verdad no recuerdo. 80, 90 debe ser. 80. En esa década. Sí, más o menos. Masacre en el Puticlub. No sé, no lo estamos escuchando. Bueno, Ahí está nuestro operador. todo el arte conceptual de las tapas fue hecho por una persona que se llama Ricardo Cohen, más conocido como Rocambole, Ujú. que fue el que se dedicó a hacerle todas las tapas de los álbumes de Los Redondos. Y fue el encargado de llevar adelante esta animación de Masacre en el Puticlub. A ver, ahí lo estamos viendo. Mirá. Este estilo de animación se llama cutout, es como un collage animado, básicamente. Para la gente que nos está escuchando por radio, estamos viendo el videoclip de Masacre en Puticlub de Los Redondos. Exactamente. Y Masacre en el Puticlub es una canción donde el videoclip más que nada cuenta cómo Los Redondos estaban por ir a tocar a un club y se arma un despelote porque todos empiezan a cagar a piñas, básicamente. Es bastante divertido porque son animaciones, o sea, los personajes son como bastante grotescos, podemos ver. Y bueno, tiene un estilo de animación bastante particular para ese momento, ¿no? Estamos hablando de la década de los 80, 90, donde estaba instaurado el videoclip, donde se veían a los artistas cantando cámara, tocando. Claro, eso estaba pensando lo que decías vos, de que se ve esto que decías de la cuestión de cómo pensaba el arte, de que los videoclips no son ellos en cámara cantando el tema, que es como lo que más vende, digamos. Total, Claro. totalmente. Es ese, Masacre en el Puticlub, es el primer videoclip que yo veo, que lo veo en MTV, fue bastante loco verlo. Y después tiene otros 2 más, que esos no los llegué a ver en la televisión, pero investigando por internet también encontré estos 2 videoclips. El segundo que quiero mostrar es Blues de la Artillería, que acá dejé un pequeño frame, que básicamente es el mismo estilo de animación hecho por Rocambole, ¿no? Es como que Rocambole, Ricardo Cohen, siempre se encargó de la parte estética visual de lo que es Patricio Rey y los Redonditos de Ricota. Es el mismo estilo de animación. Y acá combinan frames de películas en blanco y negro con dibujos hechos por Ricardo Cohen. Qué zarpado. Ese frame es muy... medio, parece, no sé... Medio psicodélico. medio Vaporwave parece. Los videoclips son bastante psicodélicos. Sí, sí. Tiene como cosas ahí, las columnas esas. Y por último, pasando ya a la otra filmina, si no me equivoco, es el último videoclip que hicieron, que se llama Las increíbles andanzas del Capitán Buscapina en Cibersiberia. Este no lo vi. Yo tampoco. Yo lo vi antes de ayer. Tampoco lo conocías, digamos, antes de... No los conocía realmente. Como te digo, estos no los llegaba a verlos en la televisión. Ujú. Y este videoclip en particular, si bien está hecho también por Ricardo Cohen, acá utilizan animaciones 3D. Se van un poco de lo que es la animación cutout, del collage superpuesto y animado, y se van a una imagen puramente digital. Y me parece increíble porque esta canción, Las increíbles andanzas del Capitán Buscapina en Cibersiberia, es de uno de los últimos discos. Si digo el nombre del álbum me muero porque es muy complejo, pero la última etapa de Los Redonditos de Ricota se caracterizó justamente por utilizar sintetizadores o buscar un sonido mucho más digital. Entonces, Bueno, Momo Sampler fue bastante divisorio, digamos, en esa en la época que exactamente, sale, sí. exactamente. Entonces, para llevar adelante la estética del sonido, también hicieron este videoclip hecho con animaciones 3D y una imagen totalmente digital. Qué zarpado. Recomiendo que vean el videoclip porque es muy psicodélico también. Ahí estamos Ahí viendo. estamos viendo. Ahí tenemos imágenes. Esto ya es 3D, digamos, computadora. Claro. Exactamente. Mira, son súper raros. Para lo que es un videoclip, tipo, normalmente de tipo, No, gente total. cantando a cámara. Total. El indio siempre estuvo a la vanguardia y siempre por fuera de lo establecido. Sí. Y eso Claro.
Y eso es lo que más enaltece la obra y le da la mística que tiene En el ningún Indio videoclip Solari. aparece él, digamos, básicamente. Claro. Bien, continuamos a la siguiente filmina. Y acá voy a hablar sobre su consumo. Que acá le mando un saludo a Facu Viñaval de vuelta porque nos compartió un reel donde habla justamente de lo que el indio solía ver. Y esto me parece Ok. bastante loco porque estamos hablando de que la figura del indio fue un cinéfilo empedernido y al igual que su obra, su consumo iba por fuera del cine clásico. Estamos hablando de cine no estadounidense. Claro. Siempre estuvo quizás abierto o permeado por obras por fuera de los cánones establecidos y eso me parece bastante fuerte. Sí, ahí estoy viendo los nombres y sí. Su búsqueda iba por un cine autoral, desde la Nouvelle Vague hasta el neorrealismo italiano y el nuevo cine alemán. El reel que nos compartió Facu Viñaval, lo podemos escuchar al indio hablando sobre su consumo y habla de que entre sus directores que más consumía era Akira Kurosawa, Federico Fellini, neorrealismo italiano, Fassbinder, el nuevo cine alemán, que yo particularmente no conozco nada del cine alemán, Werner Herzog, gran documentalista que nosotros Que no- siempre lo tenemos no, presente. no tenemos que parar para decir el nombre. Y por último, Tarkovsky. Uf. Sí. Es bastante fuerte porque estamos hablando de una persona que para 1970, donde ya estaba establecido el cine clásico, el cine estadounidense, esta persona iba más allá y profundizaba sobre la historia del cine, ¿no? Y esto te da a entender también un poco su obra, porque siempre se manejó desde los márgenes. Sí, y también esto que decís vos de la cuestión, decías hace un ratito, de que el indio tiene muchas letras que son medias, siempre se dice que son psicoéticas, como que no se entiende mucho lo que dice, como siempre como ahí. También creo que tiene que ver con esto que decís, me imagino que el chabón era una persona que tenía veía, no me gusta hablar consumir, pero consumía cultura, como te veía películas de Kurosawa, te veía películas de Herzog, y tipo, eso obviamente va a impactar en cómo escribe el loco. Y también en la música, ¿no? Digamos, como por ejemplo, bueno, se me ocurre, no sé, pensando en esta cuestión del cine europeo, la portada de Octubre, por ejemplo, que tiene una estética como súper soviética, como va por ahí también, ¿no? Sí, para agregar a lo que estabas diciendo respecto a Octubre, justamente ese álbum en particular estaba inspirado en la Revolución Rusa que sucedió en 1917 y podemos ver ya por el mismo arte de tapa que estaba muy permeado por el constructivismo ruso. Sí, ¿no? sí. Y la utilización del color negro como anarquía y el rojo como revolución. O sea, no solamente piensa en lo musical, sino que también toda su obra está permeada por la imagen, por el audiovisual y tiene muchas capas y mucha profundidad que está para analizar y te llevas horas y horas. Qué Digno discazo, de Octubre. mirar, sí. Qué discazo. Creo que ese fue el primer disco de Los Redondos que escuché. No sé, ¿ustedes tienen algún disco que hayan escuchado primero o recuerdan? Yo creo que el primero que escuché fue ese. No, yo no puedo recordar. No, ni idea. No, Yo escuché Gulp, el primero. Bueno, también, alto disco. Es que son todos, creo que Los Redondos es una banda que no tiene disco malo. Tienen discos que son que te pueden gustar más que otros, pero todos Sí. son todos buenos. Aparte hay Totalmente. canciones que vos conocés que tal vez ni siquiera sabés de dónde las sacaste. No, Simplemente sí. empieza a sonar el tema y vos sabés que lo podés cantar. Sí, Es sí. impresionante. Y Es es- cultura sí. nacional pura. Y yo creo que hablo un poco más de mi lado músico. Creo que cualquier persona que empezó a tocar una guitarra aprendió, lo primero que aprendés es un riff de Sky. Es ese tipo, uno de los creadores de riff más importantes, no solamente de Argentina, sino me parece del mundo, locura. Total. Sí, amigo, Pasamos bro. a la siguiente filmina, por favor. Y acá esto me parece súper interesante. Además, el indio tuvo intenciones de desarrollarse en el mundo audiovisual. Previo a la formación de Los Redondos, el indio escribió y actuó en el filme independiente llamado Ciclo de Viento sobre Cielo. Mira. Película dirigida por Guillermo Bellinson, el hermano de Sky, y musicalizado por este último. Con esto me estás rompiendo la cabeza, yo no sabía Literal, esto. no te sabía Yo que esto era no, faceta no sabía, actor. no. Hay un fragmento que está en YouTube, que es el último link que te mandé, Mauro, que nada, es bastante loco porque estamos hablando de que si bien en 1968 había terminado el secundario y empezó a estudiar Bellas Artes, aunque lo dejó, siempre tuvo esa pulsión de crear, Claro. ¿no? Esa pulsión artística que te dice que tenés que hacer algo. Y esto me pareció bastante loco porque
este fue el punto donde se reúnen los Redonditos de Ricota. El Indio fue amigo de Guillermo Bellinson y ahí es donde empiezan a filmar en Super 8, ¿no? En ese momento, esta película que fue escrita por el mismo Indio Solari y actuada por él mismo también. Ahí estamos viendo justamente cómo comienza la película. O sea, podemos decir que los Redondos se conocieron gracias al cine. En cierta manera, ¿es lo que estás diciendo? Exactamente. Lo estaba diciendo entre Zarpado. líneas. Exactamente. Bueno, como había mencionado, esta película fue musicalizada por Sky Bellinson. Y fue después de esta película que se conforman Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Amigo, qué Mirá, zarpado. qué increíble. Increíble, sí. No sabía, eso no lo tenía. Qué loco. En YouTube lo pueden buscar, es un fragmento de 10 minutos, no está el largometraje completo. No está en ningún lado. No está en ningún lado. Entiendo de que hacen proyecciones con la película, pero tenés que estar pendiente a las redes oficiales de Los Redonditos. Ah, Bien, mirá. bien. Bueno, capaz ahora que va a salir seguramente. Sí, seguro. No. Y hay una breve sinopsis que cuenta un poco la historia y estamos hablando de una película de ciencia ficción en 1976. Sí, y estoy viendo justamente lo que estás diciendo, de lo que decía del cine que miraba él, y también puedes ver cosas de la época que seguramente tengan que ver. Total. No, es increíble la visión que tenía el Indio respecto al arte, porque no solamente se focalizaba en una sola cosa, en lo musical, sino que también abarcaba otros tipos de arte, ¿no? Se sabe de que fue dibujante, pintaba, también se dedicó a las artes digitales, ¿no? Collage digital, por ejemplo. Y bueno, ahora sabemos de que el Indio tuvo un impulso de hacer cine. Claro. Y esto continúa igual. Si vamos a la siguiente filmina. En el año 2015 se estrena Indio, la película, dirigida por el mismo Indio Solari, que es un largometraje que ofrece una experiencia inmersiva en el recital que el músico brindó en el Estadio Ciudad de La Plata en diciembre de 2008. Esta película salió justamente en 2015 y fue un gran avance para lo que eran los recitales en vivo, porque tenía un sistema de cámaras HD que para ese momento no se podían utilizar. Estamos hablando de 2008, 2008, sí. ¿no? Y sonido muy fino. Esta película está dirigida justamente por el Indio Solari. Pero bueno, la crítica quizás no la recibió también porque solamente es un recital en vivo. Claro. O sea, capaz esperar más un documental. Claro, algo, sí, sí, entrevistas. Pero bueno, hoy en día tenés gente que va a ver al cine un recital. Claro. Claro, completamente Bueno, adelantado a su época. Sí, es verdad. Por ejemplo, la de Billie Eilish. Sí, por eso estaba pensando en eso. Hay muchos que no me voy a meter ahí porque no quiero que me guarden. Pero sí. No, pero el Indio siempre estuvo adelantado respecto a estas cuestiones y me parece loquísimo. Ya un poquito para ir cerrando, pasamos a las últimas filminas, ya falta poquito. Re completo, amigo. Hiciste una reinvestigación, la verdad. Una ¿Dormiste investigación ahí increíble, hoy? sí. Después voy a llegar a mi casa, voy a dormir hasta pasado mañana. Se aprecia la falta de sueño para tener esta info. Sí, sí. Sí, sí. Y por último, para agregar, voy a mencionar algunas películas donde la figura, el centro de la trama tiene que ver con Los Redondos o con el mismo Indio Solari. La figura del Indio en la pantalla grande. Pasamos a la siguiente. Si bien existen muchísima filmografía referida a la música popular de nuestro país, hay dos documentales basados en lugares míticos que funcionaron como semillero de grandes bandas argentinas, en las cuales Los Redondos fueron parte de ese ciclo. El primer documental se llama Stud Free Pub, que es de 2019. Es un documental que habla justamente de Stud Free Pub, un bar en la que actuaron muchas bandas míticas, entre ellas, bueno, estuvo presente Spinetta, Los Redondos también, y hay testimonios del mismo Indio Solari que comenta cómo fue su experiencia tocar en estos bares underground, ¿no? La película está disponible para ver en YouTube, la pueden buscar, la pueden ver. Yo todavía la tengo pendiente. Y después el segundo documental se llama Cemento, que es de 2017. Lo mismo, Cemento es un bar, no recuerdo si de Buenos Aires, que actuaron muchas bandas míticas que hoy en día son recordadas, y Sí, entre ellos Los Redondos. ahí.
Sí, la frase de te sigo de cemento. Sí, Que sí, es sí. una frase que yo creo que todos conocimos y después nos enteramos del contexto, pero es algo que siempre dice la gente más grande y te queda y te la aprendes. Totalmente. Que es zarpado poder ir en esa época, ir a Capital o Buenos Aires y poder ver esas bandas, ¿no? Yo a veces cuando charlo, no sé, charlando con gente más grande, no sé, irte a un bar y ver a Soda Stereo antes que sean Soda Stereo. Ujú. Cosas así, la verdad que es zarpado. Pasamos a la siguiente filmina. Hay otro documental que se llama Piedra que late. Es un filme independiente dirigido por Julio Leiva, en el cual se pone el foco en el público del indio. Acá podemos ver el impacto sociocultural de su música y su obra, borrando todos los estratos sociales. Increíble. Esta película es bastante linda. Yo he visto, creo que habré llegado hasta la mitad más o menos, no he llegado a verla completamente, pero de lo poco que vi, está bueno porque el énfasis está puesto en el público. Entonces podemos ver que se entrevistan a personas que viajan kilómetros para estar presentes en la misa ricotera, y te cuentan un poco cómo es la experiencia de estar presente. Hay una entrevista que le hicieron a un artesano que viajó en su auto y que para subsistir tenía que vender sus artesanías, ¿no? Y hacía carteles de los redondos, cuadros, pinturas, entre otras cuestiones. Eso, y después también tenés una visión más familiar donde te cuentan de que hay familias completas que viajan para ver al indio, ¿no? Entonces, este documental está bastante bueno porque te muestra el impacto social que tuvo. Claro. Está muy lindo de ver, se los recomiendo, también está en YouTube. Y por último, pasamos ya a la siguiente filmina. Está este documental que se llama El alucinante viaje de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Es un documental de 2015 en el que se muestra en primera persona los inicios de la mítica banda con material de archivo de aquella época. Esto me parece muy fuerte porque este documental no está disponible en internet, sino que se proyecta únicamente en eventos presenciales, ¿no? Mira. Está bueno, está bueno. Increíble. Sí, sí. Es Mística, todo mística. místico, es místico. Y también siguiendo la misma línea del Indio Solari, siempre en contra de las pantallas, de ser una celebridad, de estar en todos lados, siempre se manejó bajo perfil, ¿no? Claro. Y celebrar el encuentro. Y Tenés celebrar que el ir a juntarte con gente para ver la película. Totalmente, totalmente. Y bueno, para estar al tanto, tienen que seguir las redes de Los Redondos, ¿no? Que entiendo que ahora están viendo de proyectarla nuevamente. No sé si en algún momento estará disponible, yo entiendo que no, pero me parece muy groso el hecho de tener este material y no hacerlo público, ¿no? Que sea un ritual de reencontrarse, de estar junto a otros seguidores y poder conocer un poco más la historia sobre esta banda y sobre el Indio Solari. Qué bueno, amigo, qué bueno. Ya tengo para buscar, bueno, esa no, pero las otras las puedo ver. Sí, claro. Y ya para cerrar, vamos a la última filmina. Nada, en este momento estamos despidiendo ya al Indio Solari, una figura muy importante para la cultura popular argentina, y siempre se mantuvo en contra de todo el sistema, más allá de sus ideologías políticas, siempre fue un visionario y siempre pretendió que las nuevas voces, los jóvenes, se comprometan con la política, y siempre apoyó a las nuevas bandas emergentes, por eso hay colaboraciones con Woz, por ejemplo. Y siempre apoyó también a la cultura underground, independiente, y siempre celebró el hecho de que nos podamos reunir una vez más y poder compartir algo como lo que es la música. Entonces, nada, se fue una gran figura que va a seguir recordada, y Patricio Rey siempre va a ser ese algo que te va a unir y conectar con otras personas, y va a seguir pasando de generación en generación. Así que, chicos, graciosos y valientes.